Hoy les vamos a hablar sobre la degradación de proteínas. Para comenzar a hablar del tema, hablaremos un poco sobre las generalidades. Las proteínas son una clase importante de moléculas compuestas por una o más cadenas largas de aminoácidos, las cuales se presentan en diversos niveles de organización, que van desde estructura primaria, cadenas de aminoácidos, hasta una estructura cuaternaria, que viene siendo un complejo proteico. Los aminoácidos están formados por un grupo carboxilo, un grupo amino, una cadena O radical y un carbono quiral. La degradación de proteínas se lleva a cabo en el interior de la célula, específicamente en la mitocondria. Desempeña importantes funciones en la célula y sirve como el punto de control de diversos procesos biológicos. La degradación de proteínas está basada en diferentes procesos, de los cuales hemos deducido tres partes. El sistema ubiquitina-proteosoma, que degrada la proteína en péptidos y aminoácidos. La transaminación, en la que el aminoácido se obtiene glutamato o en la que se añade un grupo amino. Por último, en la desaminación, a través del glutamato se obtiene cetoglutarato y amonio que pasa al ciclo de la urea. En la desaminación también se lleva a cabo el retiro del amino del aminoácido. La ruta citoplasmática está medida por el sistema ubiquitina-proteosoma. Esta vía es fundamental en la regulación de vida media corta. Para hablar de ello, debemos definir dos conceptos: ¿qué es la ubiquitina y qué es el proteosoma? La ubiquitina es una proteína pequeña de 76 aminoácidos, presente en todas las células eucariotas. Sirve como señal para la degradación de proteínas. Regula la función, localización y las interacciones de proteínas-proteínas. Se encuentra libre en el citoplasma y en el núcleo asociado a las histonas. El proteosoma es un complejo multiproteico con 3 subunidades, con actividad proteasa, localizado en el núcleo y en el citoplasma celular de las células eucariotas. Va a degradar aproximadamente el 90% de las proteínas celulares, principalmente proteínas sintetizadas en el interior de la célula. El proceso comienza con el marcaje con ubiquitina. Se realiza mediante la formación de un enlace covalente. La ubiquitina se une a través de su extremo carboxilo terminal con el residuo lisina, que está presente en el extremo amino terminal de la proteína diana, y específicamente se une a través del grupo amino presente en la cadena lateral de la lisina. Para ello debe suceder la poliubiquitinación. Quiere decir que varias moléculas de ubiquitina se unan entre sí, para que esta proteína quede completamente marcada. Para la formación del enlace covalente entre la ubiquitina y la proteína, es necesaria la acción de 3 enzimas, la E1, E2 y E3. La E1 funciona como activadora de la ubiquitina, ya que gracias a la hidrólisis del ATP se asocia a través de un grupo tiol con el residuo carboxilo terminal de la ubiquitina. La E2 funciona como enzima conjugadora de la ubiquitina, pues extrae la ubiquitina de la enzima E1, formándose un enlace tioéster. Por último, la E3, enzima ligadora de la ubiquitina, es capaz de extraer la ubiquitina que está presente en la enzima E2 y transferirla a la proteína diana. Posteriormente, se requieren varios ciclos para que la proteína quede poliubiquitinada. La proteína poliubiquitinada está lista para ser degradada, por lo que es enviada hacia el complejo proteico, llamado proteosoma. Las proteínas que se encuentran en los extremos reguladores retiran los residuos de ubiquitina de la proteína marcada. Es la proteína diana que fue dirigida hacia el complejo propio soma, pierde sus residuos de quitina que posteriormente serán utilizados y básicamente ingresan a un túnel donde la proteína va a ser degradada por la porción central,
que está constituida por distintos tipos de proteasas. Existen dos grupos, las endopeptidasas y las exopeptidasas, que hidrolizan enlaces peptídicos tanto aminocarboxilo, reconocen residuos específicos de aminoácidos y rompen enlaces peptídicos inversos. La proteína termina convirtiéndose en péptidos y aminoácidos libres. Después de que haya terminado el sistema ubiquitina-proteasoma, debido a que se obtienen aminoácidos, se puede tener el sistema transferasa. En las enzimas transaminasas requieren del cofactor piridoxal fosfato para realizar la transferencia del grupo amino, en donde es transferido temporalmente al piridoxal fosfato, produciendo una piridoxamina fosfato, y de ahí transferido al cetoácido. Todos los aminoácidos presentes en las proteínas donan su grupo amino, de esta manera para formar glutamato, excepto la lisina, treonina, prolina y serina. Existen dos transaminasas de importancia médica que sirven como indicador de daño hepático. La glutamato oxaloacetato transaminasa, abreviada como GOT, y también llamada aspartato aminotransferasa, y abreviada AST. Y la glutamato piruvato transaminasa, GPT, también llamada alanina aminotransferasa, abreviada ALT. Estas dos enzimas llevan a cabo las siguientes reacciones. La reacción GOT, que es la unión de glutamato más oxaloacetato, que da como resultado al alfa-cetoglutarato más aspartato. Y la GPT, que es el glutamato más el piruvato, dando como resultado un alfa-cetoglutarato más alanina. El exceso de nitrógenos debe ser eliminado, y esto se lleva a cabo transportando de los hepatocitos hacia el interior de la mitocondria al glutamato, para que sea eliminado mediante el ciclo de la urea. Posterior a la transaminación se lleva a cabo el proceso de desaminación, en la que se separa el enlace del amino, quedando separados el grupo amino del resto del esqueleto del aminoácido. El grupo amino es degradado o desechado a través del ciclo de la urea, y el esqueleto del carbono que permanece puede realizar alguna de estas tres funciones. 1. Oxidarse hacia CO2 por medio del ciclo del ácido cítrico. Usarse para sintetizar glucosa, es decir, gluconeogénesis. O formar cuerpos cetónicos o acetilcoenzima A que se oxidan o emplean para la síntesis de ácidos grasos. Retomando la importancia de las transaminasas de importancia médica, por último se tiene la desaminación, en la cual ocurre la desaminación oxidativa. El glutamato, al ya estar en la mitocondria, se desprenderá de su grupo amino con ayuda de la enzima glutamato deshidrogenasa, la cual puede ser activada por ADP y GTP e inhibida por ATP, GTP y NADH. El amonio producido entrará al ciclo de la urea para que pueda ser eliminado del organismo sin peligro. Cuando se tiene un exceso de grupos amino, puede llegar a convertirse en amonio, una sustancia de alta peligrosidad para nuestro organismo. El amonio bloquea el ciclo de Krebs, ya que se une al alfa-cetoglutarato formando glutamato e impide que continúe dicho ciclo, produciendo una interferencia metabólica importante. La fuente más abundante de compuestos nitrogenados proviene del consumo de carne, que será degradada a proteínas y finalmente a aminoácidos a lo largo del proceso de digestión. Durante el metabolismo de los aminoácidos, el grupo funciona
El grupo funcional amino debe ser removido para que el esqueleto carbonado, el resto de la molécula compuesta sobre todo por átomos de carbono, pueda entrar a las rutas metabólicas para ser oxidado y obtener energía a partir de él, mientras que el grupo funcional amino podrá ser usado para la síntesis de alguna biomolécula que necesite átomos de hidrógeno. El exceso de grupos amino debe ser eliminado, ya que es potencialmente tóxico, pues se convierte en amoníaco y posteriormente en amino.